Primero que nada, espero que este doctor y todos mis compañeros se encuentren bien por igual. Mi nombre es Andel María Matabarrón y a continuación presentaré mi tema asignado para el tercer parcial de anatomía humana, el cual es boca, pared anterior y pared posterior. La boca es una cavidad situada en la cara, por debajo de las cavidades nasales, por encima de la región suprayoidea y está dividida por los arcos dentarios en dos porciones, una anterolateral denominada vestíbulo de la boca y otra posterior que es la boca propiamente dicha. Ambas cavidades se comunican entre sí por los espacios interdentarios y los espacios retromolares. El vestíbulo de la boca es un espacio en forma de herradura limitado por los labios y las mejillas en su pared anterior lateral y por los arcos alveolodentarios en su pared posterior medial. Ambas paredes se unen en el surco o canal vestibular superior e inferior. Estos canales presentan en la línea media un repliegue mucoso, el frenillo del labio más saliente para el labio superior que para el inferior. La boca presenta 6 paredes, la anterior, constituida por los labios, la posterior, formada por el velo del paladar y por el istmo de las fauces, la superior, formada por la bóveda palatina, y la inferior, que corresponde a la lengua y al piso de la boca, y las laterales, constituidas por las mejillas. Ahora, enfocando en mis temas, primero daré la explicación de la pared anterior. Esta está formada por los labios, que son dos repliegues musculomembranosos, uno superior y otro inferior. Presentan dos caras, anterior y posterior, dos bordes, uno adherente y uno libre, y dos extremidades. La cara anterior en el labio superior posee un surco mediano que se extiende del subtabique al borde libre del labio. Es el surco subnasal. A los lados presenta una superficie triangular que queda separada de la mejilla por el surco nasolabial. En el labio inferior, su cara anterior presenta en la línea media la fosita media. La cara posterior está cubierta por la mucosa y en relación con los arcos gingivodentarios. El borde del lente se marca en la piel para el labio superior por los surcos nasolabial y labiogeniano, y para el labio inferior por el surco mentolabial. Por su cara posterior está constituido por el surco gingivolabial, donde se hallan los frenillos en la línea media. El borde libre es más o menos redondeado de adelante a atrás y presenta una coloración roja o rosada. El borde libre de los labios limita el orificio bucal. Las extremidades de los labios se unen constituyendo la comisura de los labios. Los labios están constituidos de adelante a atrás por las siguientes capas. En primer lugar, por la piel, adherida íntimamente a los músculos subyacentes y con abundantes folículos pilosos. Sigue después una delgada capa de tejido celular subcutáneo y luego una capa muscular. Esta está constituida por el orbicular de la boca y los músculos que en él entrecruzan sus fibras. Son para el labio superior los elevadores de este, para el inferior el depresor del labio inferior y el depresor del ángulo oral, y en la comisura el bocinador, el cigomático mayor, el risorio, el elevador del ángulo oral. Más atrás se encuentra una capa submucosa formada por tejido conjuntivo y fibras elásticas que contiene una gran cantidad de glándulas labiales, cuyo conducto excretor se abre en la mucosa del labio. La capa más posterior es la mucosa, que cubre la cara posterior del labio. Se continúa con la mucosa de las mejillas y se refleja a nivel del borde adherente para continuar con la mucosa gingival. Reciben arterias procedentes de las labiales, ramas facial, sus venas van a desembocar a la facial, y pues también los linfáticos se dirigen a la comisura, acompañan a la vena facial y van a los nodos submandibulares. Los nervios motores proceden del facial y los sensitivos del suborbitario para el labio superior y del mentoniano para el labio inferior. Ahora, pared posterior. Esta está formada por el velo del paladar y sus pilares, que circunscriben un orificio llamado istmo de las fauces. El velo del paladar es a continuación de la bóveda palatina y su dirección es inicialmente horizontal y después oblicua hacia abajo y hacia atrás. Posee 2 caras y 4 bordes. La cara bucal, cóncava y lisa, presenta un rafe medio, continuación del rafe de la bóveda palatina. La cara nasal es continuación del piso de la boca de las cavidades nasales, convexa, presenta una evidencia medial y longitudinal producida por los músculos de la úvula.
El borde anterior se continúa y confunde con el borde posterior de la bóveda palatina. Los bordes laterales corresponden a la parte posterior de la encía superior. El borde inferior presenta en la línea media una saliente más o menos cilíndrica llamada úvula, cuya base de implantación forman el cuerpo con el del paladar. Su longitud es muy variable y de su base se desprenden 4 pliegues mucosos, 2 derechos y 2 izquierdos, que se dirigen hacia afuera primero y después hacia adentro. Divergen uno de otro de tal manera que el anterior va a la base de la lengua y el posterior se dirige hacia atrás y hacia abajo para terminar en las caras laterales de la faringe. Son los llamados pilares del velo del paladar, uno anterior y otro posterior, de cada lado. Los pilares anteriores, la base de la lengua y la úvula, limitan un orificio semioval llamado istmo de las fauces, por donde comunican la boca y la laringe. Los pilares anteriores contienen en su interior el músculo palatogloso y las posteriores al palatofaringio. Entre ambos existe una depresión o fosa amigdalina que aloja a la amígdala palatina. También en pared posterior tenemos lo que se le llama constitución anatómica del velo del paladar. Este está formado por una fascia, músculos y mucosa de revestimiento. La fase del velo del paladar es una hoja tendinosa cuyo borde anterior se fija en el borde posterior de la bóveda palatina. En la espina nasal posterior, los bordes laterales se insertan en el amulus pterioideo y se adelgaza hacia atrás y termina en un borde libre. Desempeña el papel de esqueleto, ya que sirve de inserción de los músculos del velo del paladar. Los músculos del velo del paladar son 5 de cada lado. El primero es el músculo de la úvula. Este se extiende de la espina nasal posterior de la úvula y se apoya sobre la fascia del velo y está cubierto por una mucosa. Es el elevador de la úvula. El segundo es el elevador del velo del paladar. Por arriba se inserta en la cara inferior de la porción exocraniana del temporal y en la porción cartilaginosa de la tuba auditiva. Sus fibras se dirigen hacia abajo y adentro y terminan en la fascia del velo. Es elevador del velo y dilatador de la úvula. En el tercero es el tensor del velo del paladar. Por arriba se inserta en la fosa escafoidea y en la cara lateral de la tuba auditiva. Sus fibras se dirigen hacia abajo y adentro y terminan en la fascia del velo. Es elevador del velo y dilatador de la úvula. En el tercero es el tensor del velo del paladar. Por arriba se inserta en la fosa escafoidea y en la cara lateral de la tuba auditiva. Después sus fibras se dirigen hacia abajo hasta el amulus pterigoideo, donde se reflejan hacia adentro en forma de abanico, para terminar en la fascia del velo por su cara inferior. Este tensor y elevador del velo del paladar dilatan la tuba auditiva y permiten el paso del aire al oído medio, hecho que se verifica durante los movimientos de deglución. El cuarto es el palatofaringio. Está contenido en el pilar posterior. Este se inserta principalmente en la fascia del velo, como a nivel del rafe medio, pero otro se fija en el extremo posterior de la porción cartilaginosa de la tuba auditiva. Y aún existe un pterigoideo que se inserta en el amulus pterigoideo. A partir de estos lugares sus fibras penetran en el pilar posterior y se dirigen hacia la cara lateral de la faringe, la bordean y terminan en el rafe medio posterior de esta, entrecruzándose con las del lado opuesto. Es constrictor del istmo de las fauces, dilatador de la tuba, elevador de la faringe y depresor del velo del paladar. El quinto es el palatogloso. Está contenido en el pilar anterior, se origina en la cara inferior de la fascia del velo, sus fibras se dirigen hacia abajo y terminan en la base de la lengua. La acción de los músculos de ambos es estrechar el orificio del istmo de las fauces a manera de un esfínter, elevar la base de la lengua y descender el velo palatino. Ahora la mucosa del velo del paladar. Tanto la cara superior como la inferior del velo del paladar están cubiertas por una mucosa, cuyos caracteres son idénticos a la mucosa que contiene una. Es decir, que en la cara superior presenta glándulas semejantes a la de la pituitaria y en la cara inferior presentan glándulas semejantes a las salivales que se encuentran en las demás paredes de la boca.
tenemos lo que vienen siendo los vasos y nervios del velo del paladar. Estos reciben arterias derivadas de la palatina descendiente, rama del maxilar, de la palatina ascendente, de la rama del facial y de la faringe inferior, y también de la rama carótida externa. Emite venas superiores que van al plexo de la fosa cigomática y venas inferiores que desembocan en los afluentes de la yugular interna. Los linfáticos desembocan en los nodos yugulares. Los nervios sensitivos del velo del paladar proceden de los nervios palatinos, ramas del nervio pterigoide palatino. Los motores son suministrados por el palatino menor, aunque el tensor del velo del paladar recibe su ramo motor del ramo mandibular. Ahora les hablaré acerca de algunas principales enfermedades que sufren los labios. Si bien sabemos, los labios, al igual que el rostro, están expuestos a numerosos agentes externos que pueden dañarlos. Por ello se introducen los alimentos, pasa el aire exhalado e inhalado y además se mueven cuando hablamos. Esto los hace muy vulnerables a que sufran algunos trastornos de muy diversas causas. Hay algunos que son simples y pues apenas duran un par de días y después se recuperan, mientras otros son muy graves y se deben de tomar muy en serio. La primera es quelitis. Cuando los labios se inflaman, pueden sufrirse quelitis, la cual se caracteriza por presentar una gran sequedad que a su vez provoca la aparición de grietas verticales. Estas pueden provocar un dolor muy intenso. Las principales causas de que se dé la quelitis son aquellas que provocan ese exceso de sequedad en la boca. Algunas son como, por ejemplo, las temperaturas muy bajas, demasiada exposición de los rayos solares e incluso una mala reacción a diversos productos cosméticos que no sean adecuados para el tipo de piel. El segundo es el herpes labial. Se trata de uno de los problemas más habituales que sufren nuestros labios. Como es sabido, aparecen como ampollas sobre ellos, las cuales provocan un desagradable dolor. Y cuando estas se rompen se crean como costras que siguen siendo molestas, pero pues se supone que es el primer paso para la sanación. El virus del herpes simple no solo afecta a esta parte de la boca, puede incluso afectar a ciertas zonas del cerebro, pero es ahí donde aparecen con mayor asiduidad. Las causas que se produzcan estos episodios son diversas, aunque muchas de ellas tienen que ver con la baja de defensas del paciente. Esto sucede cuando la persona tiene un elevado estrés, hay un cambio muy drástico de temperatura o hasta por causa de cambios hormonales. Ahora tenemos lo que son las aftas bucales. Este tipo de lesión en los labios resulta bastante dolorosa y suele prolongarse durante 1 o 2 semanas. Además, hay que curarlas bien para no sufrir brotes recurrentes. También denominadas úlceras aftosas, suelen presentar colores blanquecinos y amarillentos. Estos sí no solo aparecen en los labios, sino que también lo hacen encima y debajo de la lengua, las encías e incluso en el paladar. En este caso no son infecciosas, aunque sí provocan ciertas dificultades en el momento de comer o de hablar. Tenemos lo que es el líquen plano. El líquen plano oral es una enfermedad inflamatoria continua crónica que afecta a las membranas mucosas dentro de la boca. Pueden manifestarse como manchas blancas y reticuladas, tejidos rojos e hinchados o llagas. Estas lesiones pueden causar ardor, dolor u otras molestias. Por último tenemos lo que es el cáncer de labios, y sin duda podría considerarse la peor de las enfermedades que se pueden padecer en los labios, centrándose en la mayoría de los casos en el inferior. Este cáncer bucal debe ser tratado por un médico especialista, como es evidente, y dicho tratamiento suele ser el de la cirugía, con el objetivo de extirpar la zona dañada. Si el cáncer es pequeño, tras la operación el paciente podrá volver a comer y hablar con normalidad, ya que apenas se verá afectada esa área, o incluso estéticamente. En el caso de que sea de mayor tamaño, después habrá que reconstruir la zona. En cuanto a las principales causas del cáncer de labios, el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos apunta que el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas influye en el riesgo de cáncer de labios y de cavidad oral. Factores a los que añade exponerse a luz solar o artificial, como las cámaras de bronceado durante periodos muy largos. Bueno, con eso concluyo mi presentación, doctor, y espero que haya sido de su agrado.